Chicago, 1897. Una mujer desaparece sin dejar rastro. Su esposo dice que se fue por voluntad propia, pero en el sótano de su fábrica de salchichas, las autoridades encuentran algo que va más allá de toda imaginación. ¿Y si el famoso rey de las salchichas se había convertido en alguien capaz de lo más atroz? Aunque más de 100 años después, surge otra pregunta. ¿Todo lo que se dijo fue real? Este es el caso de Adolf Luther, un crimen brutal que marcó el nacimiento de la antropología forense en Estados Unidos y que nos recuerda que a veces los monstruos más peligrosos no se esconden debajo de la cama. Te sirven el desayuno un martes por la mañana antes de irse al trabajo. Adolf Louis Lütger nació el 27 de diciembre de 1845 en Westfalia, que actualmente pertenece a Alemania. Quizá su pasión por emprender un negocio se debió a su padre, que trabajaba con pieles de animales y con lana sebosa, además de comenzar a incursionar en el negocio inmobiliario. Quizá esto lo inspiró. La cosa es que Lütger migró a Chicago en la década de 1870 y fundó una empresa llamada A.L. Lütger Sausage and Packing Company que le permitió hacer una fortuna y ganarse el apelativo del rey de las salchichas de Chicago. En abril de 1872 sabemos que se casó con su primera esposa, Caroline Ropke, y de ese matrimonio nacieron 2 hijos, Max y Arnold, pero desgraciadamente Max murió con solo 1 año y medio. Aparte de esto, en 1877 su esposa Caroline también murió. Y aún así triste, pues no estuvo mucho tiempo porque solo 2 meses después se casó con nuestra víctima de hoy, Louisa Birknes, y dejó a su hijo Arnold en casa de su suegra, porque chico, ya que empezaba de cero, pues empezaba de cero de verdad. En fin, tuvo otros 4 hijos con Luisa, entonces en total, entre Luisa y Caroline, tuvo 6 hijos, pero solo 3 sobrevivieron más allá del segundo año de vida. A la edad de 52 años, su fábrica era la más importante de la ciudad, pero en 1897 comenzó a haber problemas. Pese a tener fama de hombre rudo y trabajador, también tenía un carácter bastante impredecible y empezó a perder la visión, lo cual supuso un golpe bastante duro para el negocio. Pero a ver, su negocio no se va a pique por sus problemas de ojo. Es que no sé si sabéis qué ocurrió en 1896, pero hubo una fuerte depresión económica en Estados Unidos en lo que se conoció mundialmente como el pánico de 1896. Muchísimos negocios se fueron a la quiebra y desde luego esto llegó a afectar a la fábrica de salchichas. Y ya sabes lo que pasa cuando hay problemas en el trabajo, que si no los gestionas bien te los llevas a tu casa y los extrapolas a tu mujer. Así que su matrimonio también se vio afectado por todo esto y comenzó a ser notoriamente conflictivo. Había discusiones, celos, rumores de infidelidad y algo más, fuertes deudas. O sea, todo hizo como... La noche del 1 de mayo de 1897, uno de los hijos de la pareja los ve salir juntos de la casa, y esa fue la última vez que vio a su madre. Cuando el rey de las salchichas volvió a casa, el chaval pues evidentemente pregunta, oye, ¿dónde está mamá? Y Adolfo empieza a decir cosas que no tenían mucho sentido. ¿Por qué? Bueno, al inicio dijo que se había ido de visita a ver a su hermana, luego que se había escapado con un hombre, que los había abandonado. Su cuñado es el que no le compra el cuento y va a la policía a denunciar unos días después la desaparición de Luis. Y la poli decide que Adolfito se veía muy sospechoso mareándolos con la historia rocambolesca del abandono de la mujer. Y además se enteraron de que había antecedentes de violencia doméstica en la pareja y que se estaban peleando muchísimo. Siguieron investigando y, oh sorpresa, había algo aún más extraño. Parece que Luis tenía razón y su maridito estaba siendo un pillo y estaba en pleno cortejo, cual pavo real, de una viuda rica. Sospechoso. Así que decidieron ver qué guardaba esa fábrica. La policía descubrió con el paso de las horas que la última vez que se ve a Luis con vida es entrando en esta fábrica con su marido, en torno a las 10:30 de la noche. Esto es lo que se llama la línea de tiempo en un caso de investigación criminal. ¿Por qué sabemos este dato? Pues lo sabemos, y además es muy específico, por el vigilante de la fábrica, que dijo que Lütger se le había acercado y le había pedido hacer un recado y que después de hacerlo, que no volviese a la fábrica esa noche, que se tomase la noche libre, que no pasaba nada. Sospechoso, clarísimamente. Además, como buen relato policíaco que se precie, déjame decirte que la poli investigó los últimos tickets de compra que había hecho Adolfito y descubrió que el malo malito había comprado arsénico y potasa cáustica. ¿Para qué quieres arsénico? ¿Para qué? Dime tú para qué. ¿Cómo justificas eso?
Pues con todas estas pruebas se meten en la fábrica y ahí, a lo lejos, hay una olla que sigue hirviendo. Con todas estas pruebas se meten en la fábrica y ahí, a lo lejos, una olla, de esas industriales grandes. Deciden verter el contenido para ver qué hay dentro. Se acercan y miran. Huesos, pequeños, fragmentados. Claro, diréis, de cerdo. Sospechoso. Siguen mirando, remueven el mejunje un poco y ¡pum! Un anillo. Algunas fuentes dicen que también unos dientes postizos, pero nos quedamos con lo del anillo, porque esto es lo que queda como para la posteridad. ¿Y qué iniciales tiene ese anillo? L.L. Luisa Ludger. La prensa explotó. Ludger convirtió a su esposa en salchichas. Pues era la historia perfecta. Un empresario carnicero, una esposa desaparecida y una olla con restos humanos. Y claro, la gente del barrio primero deja de comprar salchichas. Entonces, este es un caso que de verdad hizo que la venta de salchichas en Chicago se desplomase de un día para otro, porque claro, la gente decía, pero a ver, ¿quién me está garantizando a mí que no me estoy comiendo a esta pobre mujer? Se hicieron historias e incluso canciones, porque sabemos que hay una que aún se tatareaba 90 años después y que decía algo así como, el viejo Ludger hizo salchichas con su mujer, encendió el vapor, su mujer empezó a gritar, esta noche habrá calor en el casco viejo. Gringos. Obviamente yo no me voy a poner a cantarla, primero porque no sé cómo va y segundo porque no canto nada bien. Ludger insistía en que su esposa volvería, pero a estas alturas de la vida pues nadie le creía, obviamente, así que se fue a juicio. Pero hubo retos en este juicio. ¿Cómo demostramos que quien estaba ahí metida era realmente Luis? Vale, tenemos el anillo, pero imagínate, vamos a hipotetizar, ¿no? Ellos se meten en la fábrica a las 10:30, discuten, Luis le dice, ¿sabes qué? Te dejo porque me voy con otro y como gesto, yo qué sé, de rabia, se quita el anillo y lo tira a la olla y se va y desaparece. Y de repente, pues la policía descubre el anillo ahí mezclado con los restos de animales con los que se hacen las salchichas y claro, suena muy sospechoso. Eso se podría decir. Entonces, surge la pregunta, oye, ¿y si esos restos de verdad eran de un animal y no sabemos por qué alguien tira el anillo? Es que esta hipótesis sería rarísima, pero hay que demostrar en un juicio si sí o si no. Así que el abogado de la familia de Luis dice precisamente eso, no literal, pero me imagino que diría algo tipo, a ver, no hay que ser el lápiz más afilado de la clase para darse cuenta que si encuentras un anillo con esas iniciales en una olla donde hay huesos, pues todo debe pertenecer a la misma persona. Pero los abogados de Adolfito dicen que no, que ella se fue, que tienen muchísimos testigos que han dado testimonio que la han visto por diversas ciudades de Estados Unidos. Y además, el posible condenado se mostraba súper seguro de sí mismo, diciendo que sí, que se había ido, que la historia que estaba contando era real. Y aquí yo os diría, por experiencia un poco propia en el campo forense, que siempre hay que tener mucho cuidado cuando aparecen estos testigos que dicen haber visto a alguien a quien se está buscando, porque muchas veces la gente no lo hace con mala intención, pero es fácil llegar a confundir a alguien que tú has creído ver con alguien que aparece en una foto en blanco y negro, medio borrosa o más en aquella época, ¿no? Que no se tenía la calidad que se tiene ahora. E incluso hoy en día, cuando aparecen las sábanas de desaparecidos y aparecen en las fotografías de estas personas que muchas veces están tomadas en blanco y negro y no se ven bien, es fácil confundirlos con otra gente. Entonces, siempre hay que ir con mucha pinza ahí. En este caso, el tema es que ellos lo aseguraban y lo aseguraban y lo aseguraban, pero Luis no había aparecido. Y por mucho que él estuviese seguro de lo que estaba diciendo, pues ahí había cosas que no cuadraban. Total, que en ese juicio no se llega a ninguna conclusión. Entonces se pospone hasta 1898. Y aquí es cuando llega la estrella del juicio, el antropólogo forense. Y es que George Amos Dorsey no empezó realmente siendo antropólogo forense. Él era un etnógrafo que además estaba muy especializado en pueblos indígenas de América y le gustaba muchísimo estudiar las tribus de las grandes llanuras. Además de eso, era profesor de la Universidad de Chicago, aunque en este caso lo vamos a conocer porque fue uno de los pioneros en llevar la antropología forense a los juicios en Estados Unidos, compareciendo como una especie de perito. En el primer juicio se presentaron 7 huesos, identificados por Dorsey como un fragmento de fémur, un temporal petroso y una probable cabeza humeral, aparte de algunos huesos más que vamos a ver ahora. Pero, ¿por qué menciono estos huesos en específico dentro de estos 7 que se encontraron? Porque estos que os acabo de decir no se presentan en el segundo juicio. Y vosotros diréis, ¿por qué? What happened?
Parece ser que los testigos de la defensa habían arrojado suficiente dudas sobre estos que os acabo de mostrar y otro se había roto al caerse. Entonces realmente quedaron 4 piezas en el segundo juicio. Dorsey las identificó como la cabeza de una costilla, la cabeza de un metacarpiano, carpo es de la mano, metacarpiano, un hueso sesamoideo completo y una falange del cuarto o quinto dedo del pie. Y además Dorsey consideró que pertenecían a un solo cuerpo humano que además era de mujer. ¿Os acordáis cuando en el vídeo de los gigantes hablábamos de la anatomía comparada? Si no, te dejo el vídeo por aquí para que lo veas. Pero este es otro caso clarísimo. Si yo conozco bien la anatomía humana y conozco la anatomía de un cerdo o de una vaca, puedo ver las diferencias. Vamos a hacer el ejercicio práctico. Esta foto son los metas de un cerdo. Lo saqué de Amazon, que al parecer pues venden réplicas y me fascinó la descripción que hacen de este. Bueno, fíjate en ellos y ahora te voy a poner por aquí los metas de un ser humano. Esto se complicará más a medida que los huesos estén en peor condición o estén rotos, como es en este caso del juicio. Pero si te fijas, hay elementos en común con ellos, es decir, alguien que no tiene mucho entrenamiento, pues podría confundirlos. Pero hay otras cosas que de plano son súper diferentes. Si nos ponemos quisquillosos, vamos a ver diferencias inconfundibles, incluso tanto en el grosor de los metas, por ejemplo, y sobre todo en las partes de inicio y del final, lo que llamaremos la parte distal, final y proximal, la más cercana. Así que cuando intentaron hacer pasar estos huesos como de cerdo, Dorsey les dijo, pues no, mi ciela, y te voy a dar todas las razones del por qué me estás intentando timar, y la defensa llamó entonces a un anatomista, la defensa de Lutger, evidentemente. Este anatomista se llamaba Alport y él venía de la Universidad de Northwestern y su papel era desacreditar a Dorsey. Entonces, ¿qué dice Alport? Dice, oye, que estos huesos sí son de animal, y se pusieron a comparar. Esto a la prensa le fascinó y claro, menudo circo montaron contando la historia y todo Chicago pendiente de su rey de las salchichas. Llamaron a Dorsey y al anatomista como los duelistas del hueso y de hecho, según las fuentes, la batalla fue digna de verse y debía ser un espectáculo porque ellos hablaban en un lenguaje súper académico, nadie entendía nada, pero bueno, al final acabó un poco siendo una batalla de egos. Y es que, a ver, sucedieron más cosas locas durante el juicio, porque se supo que incluso la policía envió a alguien para que se metiese debajo de la cama del vigilante de la fábrica a ver si escuchaba alguna confesión. No ocurrió. Al final, la batalla pues ya tenía un ganador y una sentencia. El jurado declaró a Lutger culpable y optó por la cadena perpetua. Lutger fue encontrado muerto en su celda en la penitenciaría estatal de Illinois el año siguiente. La causa oficial de su muerte fue cardiopatía degenerativa grasa. Murió en 1899. Para los amantes del true crime, debéis saber que este caso hizo que el interés de los medios y del público en general ante los juicios por homicidio se popularizasen muchísimo. La fábrica se incendió y ahora es un complejo de apartamentos, actualmente, y aún así algunos dicen y aseguran que... Tras la condena de Adolf Lutger por el asesinato de su esposa Louise, comenzaron a circular historias sobre el fantasma de Louise, no solo en la prisión, sino también en el vecindario donde había vivido. Según algunos relatos, hacia el final de su vida, el propio Lutger afirmaba que Louise lo visitaba en su celda por las noches y buscaba venganza por su muerte. La duda persiste, ¿era realmente un fantasma o una alucinación producto de su mente en deterioro? Curiosamente, los vecinos también aseguraban haber visto a Louise, lo que abrió la pregunta de si el fantasma había enloquecido a Lutger. Después de que él fue enviado a prisión, testigos afirmaron haber visto una figura femenina vestida de blanco dentro de la casa Lutger, apoyada en la chimenea. Ningún inquilino duró mucho tiempo en esa casa, que acabó abandonada y envuelta en miedo. Y en 1904 un incendio misterioso estalló en la antigua fábrica de salchichas, al parecer justo en el sótano donde se hallaba el famoso caldero o la famosa olla. Las autoridades nunca lograron explicar la causa, lo que reforzó la idea de que Louise seguía presente para vengarse. Hoy, la leyenda dice que el espíritu de Louise aún vaga por el antiguo vecindario y que quienes pasean por allí un 1 de mayo, el aniversario de su muerte, podrían tener la escalofriante suerte de encontrarse con su espectro errante. Tras los juicios de Adolf Lutger en 1897 y 1898, nadie sabía qué había pasado con los fragmentos óseos presentados como prueba clave que supuestamente pertenecían a su esposa Louise.
Sin embargo, apareció una posible respuesta gracias a un testimonio familiar. Mary Shovot, una mujer de 91 años, contó que su madre era sobrina de William Hurley, un jurado del primer juicio que se negó a declarar culpable a Lutger. Según Shovot, Hurley se llevó en secreto los huesos del cuarto del jurado al final del primer juicio porque creía que no se había probado la culpabilidad. Cuando en el segundo juicio aparecieron huesos como prueba, pues Hurley estaba bastante sorprendido y convencido de que las autoridades habían fabricado la evidencia nueva, pero no se atrevió a decirlo en público. ¿Por qué? Pues porque había cometido un delito al robar esas pruebas. Hurley presuntamente guardó los huesos junto con recortes de prensa en su casa, pero Shovot nunca los vio en persona, solo escuchó hablar de ellos. Después de que Hurley muriera en 1925, la familia se mudó y tiró la caja con los huesos y los periódicos. El relato podría parecer increíble, pero dadas las débiles medidas de seguridad en los tribunales de Chicago en 1897, no es imposible. Si el testimonio fuera cierto, explicaría por qué hubo discrepancias en las evidencias entre el primer y el segundo juicio. Hoy en día, si los huesos existieran, podrían haberse hecho pruebas de ADN para confirmar si pertenecían o no a Luisa, o incluso si eran humanos. Pero como la familia aparentemente los tiró o los desechó, pues eso ya no es posible. Además, quedaría sin resolver el misterio de qué pasó con los huesos usados en el segundo juicio y de dónde salieron en primer lugar. Esto, evidentemente, es solo una teoría. Si a mí me preguntáis en lo personal, pues yo creo que Lutger, pues sí, se deshizo de su esposa. Yo no veo que haya algo raro en este juicio, pero bueno, hay investigadores que han dicho que con estos huesos no se siguió una cadena de custodia, entonces los que se presentaron fueron diferentes y se inventaron historias un poco rocambolescas para justificarlo. No sé, ¿tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. ¿Hubo pruebas concluyentes? No, pero el pánico social, el morbo mediático y el deseo de castigar un crimen atroz, pues construyeron una narrativa imposible de detener. Lutger fue monstruo, fue carne de leyenda urbana, pero también fue el catalizador para que la ciencia forense tomara protagonismo en los tribunales. La pregunta es, ¿fue un asesino o otro chivo expiatorio perfecto? Cuando abrimos el archivo del caso Lutger, no solo encontramos huesos, encontramos el nacimiento del miedo moderno. Ese que mezcla lo cotidiano con lo grotesco. Claro, él era un hombre aparentemente normal, que hacía salchichas y que presuntamente convirtió a su esposa en comida. Es que es demasiado cercano. La historia de Louis y Adolf no es solo un crimen, es una advertencia, porque cuando los hechos no alcanzan, lo que nos queda es el relato. Y ese relato puede ser desvirtuado por la prensa. En fin, si te ha gustado este vídeo, pues nada, déjamelo en los comentarios y te veo la siguiente semana en Crónicas Óseas. Chao, futuro.